Muy bien, señor secretario. Señor presidente, señores senadores, algunos antecedentes de derecho y de hecho que están vinculados con el estudio de la proposición de Su Excelencia el señor Presidente de la República para nombrar como integrante de la excelentísima Corte Suprema a la señora Ángela Vivanco Martínez. El artículo 78 de la Ley Fundamental establece que la Corte Suprema se compone de 21 ministros, los que son nombrados por Su Excelencia el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que propone la referida Corte con acuerdo del Senado. Esta corporación debe adoptar su acuerdo por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. En particular, el inciso 4 del mencionado precepto indica que 5 de los miembros de este tribunal serán abogados extraños a la Administración de Justicia, que deberán estar en posesión del título respectivo de abogado por a lo menos 15 años, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que establezca la Ley Orgánica Constitucional respectiva. En este caso, el Código Orgánico de Tribunales, que en su artículo 254 señala que para ser ministro de la Corte Suprema se requiere ser chileno, tener el título de abogado y haber ejercido la profesión por a lo menos 15 años. Hay que citar también en esta presentación la disposición del artículo 205 del Reglamento del Senado, que prescribe que los asuntos que importen en el ejercicio de alguna de las atribuciones constitucionales exclusivas de esta corporación no podrán resolverse sin informe previo de la comisión que corresponda, en este caso la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Antecedentes de hecho. En los antecedentes de la presente proposición, el primer mandatario recuerda que se encuentra vacante un cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema por cese de funciones por edad de don Raúl Patricio Valdés Aldunate. Para proveer dicha vacante y de conformidad a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 78 de la Constitución Política, el 2 de marzo de 2018 el máximo tribunal llamó a un concurso público para seleccionar a los candidatos a ocupar la mencionada vacante. Luego de realizar el procedimiento descrito, el tribunal propuso a Su Excelencia el Presidente de la República una cinquena en la cual figuraba doña Rosa María Leonor Echeverri, don Jorge Barahona González, doña Ángela Vivanco Martínez, don Emilio Pfeffer Urquiaga y Gastón Salinas Ugarte. Por su parte, con fecha 4 de junio de 2018, el primer mandatario, mediante oficio, número 824 de la fecha indicada, comunicó al Senado que había escogido a la señora Ángela Vivanco Martínez para ocupar el cargo vacante, solicitando el acuerdo de esta corporación para designarla como ministra de la excelentísima Corte Suprema. La Sala del Senado tomó conocimiento del referido oficio en sesión celebrada el día 5 de junio del año en curso, oportunidad en la cual se dio cuenta de la urgencia para el despacho de este asunto en los términos previstos en el párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República. A modo de síntesis, voy a hacer una relación de los elementos más importantes o destacados del currículum vitae de la candidata. Ustedes tienen en su carpeta los antecedentes que en extenso detallan las características profesionales y académicas de la candidata. La señora Ángela Vivanco Martínez es chilena, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y abogada desde el año 1989. Asimismo, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña. Este último grado académico lo obtuvo el año 2013. Ha sido profesora de Derecho en diversas casas de estudio, destacando desde el año 1993 hasta ahora en la Cátedra de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el curso de Bioética y Derecho de la misma facultad desde el año 2001 hasta la actualidad. Asimismo, entre los años 1991 y 2001 fue profesora del curso de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Viña del Mar, y el año 2001 docente titular del curso de Derecho Político en la Facultad de Derecho en la Universidad del Desarrollo. En el ámbito de los cursos de posgrado ha sido profesora del programa de Magíster en Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el que ha impartido el curso
comillas, conflictos de derechos desde el año 2007 hasta la fecha. Asimismo, ha participado en el programa Magíster en Derecho Público de la Universidad de Santo Tomás, en que ha dictado el curso sobre el Tribunal Constitucional desde el año 2014 a la fecha. Igualmente, formó parte desde el año 2011 al 2014 del equipo docente del Magíster en Derecho de Salud de la Universidad de los Andes. También ha sido directora de investigación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre los años 2002 y 2007. Ha sido secretaria de redacción de la Revista Chilena de Derecho de la mencionada universidad entre los años 1998 y 2000. Se ha desempeñado además como decana de la Facultad de Derecho en la Universidad Santo Tomás en el año 2012 y como vicerrectora académica de la misma casa de estudio entre los años 2012 y 2016. Por otra parte, durante el año 1998 ejerció como oficial auxiliar jurídico del Tribunal Calificador de Elecciones y también se desempeñó como abogada del Servicio Electoral en calidad de especialista en Derecho Electoral y Partidos Políticos. Entre los años 92 y 96 fue fiscal de la AFP Plan Vital S.A. y la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales y Seguros. Asimismo, entre los años 2004 y 2010 ejerció como abogada asesora de empresas UC. Similares funciones desarrolló entre los años 2003 a 2014 la Asociación Nacional de Televisión, Asociación Gremial. Actualmente se desempeña como directora de control interno de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente de la Región Metropolitana y es abogada asociada en el estudio Maquena, Cruzat y compañía. Cabe destacar que ha asistido y participado como expositora y docente en innumerables seminarios y ha publicado diversos libros y artículos vinculados a materias de su especialidad, según consta en el currículum que ustedes tienen a su disposición. También ha sido investigadora principal o coinvestigadora en diversos proyectos académicos. Entre sus numerosas obras y artículos sobresalen los siguientes libros: Las libertades de opinión e información y el curso de Derecho Constitucional, obra que se divide en 3 tomos y que fue publicada por Ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, de Derecho Sanitario y fue miembro también del Comité Jurídico Asesor del Episcopado Chileno entre el año 2001 y 2007 y de la Comisión de Probidad y Transparencia Pública entre los años 2003 y 2006. Estos, señores senadores, son algunos de los elementos que a modo de síntesis se pueden mencionar en relación a su extenso y destacado currículum profesional y académico. Es cuanto puedo informar la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra al señor ministro. Señor ministro. Gracias, señor presidente. De forma muy breve, porque la relación hecha por el secretario de la comisión ha sido suficientemente extensa y obra en el poder de los integrantes de esta comisión los antecedentes, en virtud de los cuales el presidente de la República ha decidido proponer a la profesora y abogada Ángela Vivanco para llenar la vacante que ha dejado el ministro Patricio Valdés, quien ocupaba en la Corte el espacio, uno de los espacios para abogados externos a la Administración de Justicia. Una innovación que se introdujo en nuestra Carta precisamente para ir generando oportunidades a que abogados de distintas miradas, de distintos sectores puedan ir integrándose a la cúpula de nuestro Poder Judicial. La profesora y abogada Ángela Vivanco tiene una larga y extensa trayectoria fundamentalmente en el ámbito del derecho público y creo que sus antecedentes justifican holgadamente el alto apoyo que obtuvo de la Corte Suprema y la decisión del presidente finalmente de escogerla dentro de la cinquiena presentada por dicha excelentísima Corte Suprema. De manera que quedamos a su disposición para la presentación que la profesora Vivanco puede hacer a su respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a la profesora Ángela Vivanco. Señora profesora. Muchas gracias, señor presidente. Como a los miembros, señores senadores, miembros de la comisión, me siento muy agradecida, muy honrada de poder estar hoy aquí para hacer esta presentación y además también agradecida y honrada por la nominación que ha hecho el señor presidente de la República y la presentación que ha hecho el señor ministro de Justicia de mi parte. Bueno, como consta de los antecedentes que se han presentado a esta honorable comisión, mi vida y mi carrera ha sido un enfoque siempre al servicio del derecho, desde múltiples perspectivas, ¿no? Primero,
estudiar el derecho de nuestro país y estudiarlo a lo largo de todo este tiempo, permanentemente, haber podido aplicarlo, interpretarlo en el ejercicio libre de la profesión, particularmente en materias de derecho público, haber sido posible también enseñarlo, cosa que me ha dado grandes satisfacciones desde el punto de vista docente. Creo que he formado generaciones de alumnos, muy buenos ayudantes y personas que luego se han desempeñado en distintas áreas, tanto públicas como privadas. Y además ser capaz de investigar el derecho, y ello ha quedado reflejado en múltiples estudios, investigaciones, trabajos, libros, artículos. De ese punto de vista, no considero el derecho solamente como el más poderoso instrumento de la justicia y de la vida democrática, como asimismo de interdicción de toda arbitrariedad, sino que estimo indispensable hacer los esfuerzos que sean necesarios para que todas las personas, sobre todo las más vulnerables, lo conozcan, lo comprendan y encuentren en él una fuente de protección y de seguridad. Los derechos fundamentales serían una hermosa ensoñación si no fuera porque los tribunales de justicia los hacen realidad. Hacen material el derecho sin discriminación y sin titubeos, amparándose en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales de derechos humanos, instrumentos todos ellos que crecen en contenido y en densidad gracias a la interpretación pro homine que los jueces pueden brindar. En esa perspectiva, he decidido, tras muchos años ya de carrera, yo empecé trabajando siendo ayudante en la universidad hace 34 años atrás, ponerme a disposición con esta experiencia ganada, con estos estudios y sobre todo con mi compromiso en relación con el Estado de Derecho, del máximo tribunal del país, para poder, si es posible, integrarlo en calidad de ministra y poder precisamente aportar esa experiencia y ese estudio como una persona procedente del medio externo al Poder Judicial. Y de ese punto de vista, señores senadores, considero muy importante la mixtura que hoy se puede hacer en la Corte Suprema, en el sentido de que haya personas de carrera judicial y también personas, como es el caso de esta postulante, que puedan aportar desde su experiencia académica y profesional y hacer entonces esta mixtura, como yo lo decía, que implica una importante diversidad, distintas miradas y sensibilidades en este tribunal, máximo tribunal del país. Considero también que ser mujer es un aspecto importante de mi postulación. Nuestro país hoy es más receptivo a contar con mujeres en diversos cargos e instancias, y la creciente incorporación de ministras mujeres en la Corte Suprema me parece a mí que ha sido una experiencia valiosa, tanto por la sapiencia y por la rigurosidad de ellas, como por lo que significa también contar con la mirada femenina dentro de la Administración de Justicia. Considerando además que cada día el mundo del derecho se ve enriquecido con más estudiantes mujeres, con más profesionales abogadas, con más personas que se dedican también a la academia y en consecuencia nuestro máximo tribunal es bueno que sea un reflejo de ello. Como mujer he combinado durante toda mi vida mis obligaciones y responsabilidades profesionales con las del hogar y la maternidad. Y en esa perspectiva nuestra mirada es rica en vivencias y en consideraciones que pueden ser un feliz complemento a las masculinas, relevando la adecuada cooperación y convivencia entre hombres y mujeres en la sociedad chilena y, por cierto, en el mundo del derecho. La Corte Suprema está llamada a acrecentar su preponderancia en los contenidos del Estado de Derecho. Ya es, obviamente, y es innecesario recordarlo, el máximo tribunal del país. Pero además, la Corte tiene un valioso papel como partícipe, dando su opinión y su parecer respecto de importantes proyectos de ley que se relacionan con las facultades del Poder Judicial y donde es interesante poder combinar cuál es la visión de los organismos colegisladores con la visión de los jueces. Porque esta es una tarea que significa un círculo constante y la idea es que sea un círculo virtuoso entre la generación de la norma, la aplicación de la norma, la experiencia de ella, que luego enriquece nuevamente el proceso de formación otra vez de la norma.
Los jueces dan vida y color a los preceptos que el Parlamento origina en su seno y la retroalimentación que importa su aplicación es fundamental en pos de la tarea común de reforzar los derechos, la igualdad entre las personas, la certeza jurídica y la adecuada relación entre los objetivos de la ley y su capacidad para hacerlos cumplir en la realidad social. Una auténtica justicia social, que es lo que todos quienes estamos en el mundo del derecho pretendemos, y unas políticas públicas que vayan dirigidas al desarrollo y auténtica inclusión, solo son posibles en la medida que las normas se abastezcan de realidad y que su aplicación por jueces independientes e imparciales retroalimente la discusión y el fructífero diálogo entre nuestros representantes que están aquí en el Congreso Nacional. Así, vislumbro la relación entre el Poder Judicial y los poderes colegisladores, presidente y Congreso, como indispensable, y en nuestras manos está potenciarla y hacerla brillar en la máxima medida de lo posible. Con la confianza de ustedes y agradecida de que me escuchen, espero poder ser parte de este proceso y llegar a ser un actor de él con mi compromiso, mis fuerzas y mi absoluta lealtad hacia nuestro país y hacia nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora profesora Ángela Vivanco, por su exposición. Y a continuación, entonces, voy a ofrecer la palabra a los señores senadores para que puedan hacer los comentarios, opiniones o consultas que ellos estimen pertinentes. Gracias, señor presidente. Señores senadores, ofrezco la palabra. Senador señor Arboe. Gracias, presidente. Primero, dar la bienvenida a la profesora Ángela Vivanco. Tal como lo he hecho en otras oportunidades, agradecer la disposición en momentos en que la actividad pública no pasa por su mejor evaluación ciudadana, tener destacados profesionales, en este caso una gran profesional, dispuesta a ingresar al servicio público y dejar la tranquilidad del mundo privado, siempre es importante para aquellos que estamos en la función pública, así que agradecer su buena disposición. En segundo lugar, valorar esta visión del derecho como no solo como un instrumento de poder, sino más bien como un instrumento de protección hacia los más débiles. Y ahí el rol probablemente de la comunicación del derecho que se crea en este Parlamento es fundamental. Pero también es igualmente fundamental fortalecer el acceso a la justicia. Y ahí es cuando tenemos que en el caso de la Corte Suprema, este órgano cumple diversos roles. Uno de ellos es el rol jurisdiccional, otro de ellos es el rol vinculado a la cooperación que se hace con el Parlamento en la visión sobre reformas al Poder Judicial. Pero también hay un rol desde el punto de vista más bien de la superintendencia administrativa y correccional respecto a los tribunales que están bajo su supervigilancia. En ese escenario, la pregunta es, ¿cuál a su juicio debiera ser o qué medidas debiéramos adoptar para acercar aún más la justicia al caso concreto, al ciudadano, particularmente en regiones, para poder materializar justamente que el derecho sea un instrumento de protección? Lo planteo porque ha habido discusiones respecto, por ejemplo, a la creación de eventualmente una justicia vecinal que tienda a resolver los problemas de convivencia que se producen en el quehacer diario, digamos, y en la cotidianidad de la vida en común, la vida en sociedad. Un segundo punto es el que dice relación con una discusión que mi percepción es que prontamente se va a instalar. Algunos sostenemos la necesidad de devolver a la Corte Suprema de Justicia la competencia para poder resolver las cuestiones respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el sentido de que sea la Corte Suprema, como institución máxima del Poder Judicial, la que resuelva aquellos casos que se ventilen justamente en tribunales y no sea un órgano externo integrado por personas que no pertenecen a la carrera judicial, los cuales
tengan la potestad de interpretar las normas constitucionales en cuanto se desarrollen discusiones al interior de procesos judiciales. O sea, su opinión respecto de devolver esto o mantenerlo en el actual Tribunal Constitucional. Un tercer punto que quisiera preguntar es respecto de su visión sobre lo que debe ser el principio de deferencia con el legislador que debiera tener el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que la Corte Suprema tiene competencias distintas del Tribunal Constitucional, pero somos parte de un sistema y cuando se afecta el sistema se pone en riesgo el objetivo final del mismo y por tanto creo que es importante su visión. Y por último comentar que yo estoy en desacuerdo con algunas opiniones que legítimamente usted ha planteado, por ejemplo, en materia de interrupción del embarazo. No concuerdo con ellas. Pero no concordar con esa opinión no significa que no valore su trayectoria académica, profesional y su preparación para poder ser parte del máximo Tribunal de Justicia de la República. Porque al final del día lo que nosotros, a mi juicio, debemos propender es que más allá de que las visiones legítimas que uno tiene puedan ser mayoría, debemos intentar de que personas con capacidades, con preparación, sean aquellas que lleguen a las instancias más altas del Poder Judicial. En este caso, a través de un cupo externo, como es el caso al cual usted postula y el Presidente de la República lo ha postulado. Así que, desde ese punto de vista, más allá de la legítima diferencia que vamos a tener en temas de fondo, creo que eso no me inhibe para plantear mis respetos, digamos, a su postulación y, por tanto, obviamente, la analizaremos después de la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Profesora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias al señor senador por sus palabras y por la consideración especial que hace respecto de mi persona y mi trayectoria. Solamente en ese punto aclarar que la participación que yo he tenido como abogado en representación de diputados que fueron al Tribunal Constitucional sobre el tema del proyecto de ley de aborto en 3 causales, una participación profesional. Y yo fui muy enfática y me importaba decirlo cuando fue mi alegato frente al Tribunal Constitucional, que ese no era un alegato ni religioso ni moral y que además era con especial respeto por las mujeres que viven la situación de un embarazo no deseado, incluso en situaciones que ni siquiera han sido situaciones de riesgo, como es el caso de la violación. Luego fue un desempeño profesional y es una causa ya terminada. Hoy nosotros tenemos una ley de aborto en 3 causales en Chile y, como siempre lo he hecho en mi vida, respeto absolutamente el fallo del Tribunal Constitucional en la materia y, por cierto, que es ley vigente. Ahora, respecto de las consultas del senador Arboe, en primer lugar, efectivamente, nosotros como sociedad tenemos una problemática asociada con el acceso a la justicia que se ha tratado sin duda, ¿no es cierto?, a lo largo de los años de resolver con mecanismos, por ejemplo, de defensa gratuita, con procurar acrecentar la educación cívica de las personas, pero que todavía es un proceso que tiene bastantes baches. Efectivamente, yo coincido con la idea de que no es lo mismo el acceso a la justicia cuando se está en ciudades en que se ha tomado más atención que en zonas, como podríamos llamar o considerar nosotros, zonas rezagadas del país, ¿no? Que en el fondo la esfera de los derechos no parece operar del mismo modo, ¿no? Hay un escrito muy bonito sobre la democracia de Norberto Bobbio en que él dice hay promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Y una de esas promesas incumplidas es que las personas todas están en condiciones de ejercer sus derechos constitucionales, porque algunas están bajo la línea de flotación de esos derechos, ¿no? Sencillamente, incluso por razones geográficas, por razones culturales, la situación de los migrantes que no conocen nuestro idioma, hay una serie de situaciones que hacen que se esté bajo la línea de flotación. Y de ese punto de vista, a mí me parece muy importante que eso mejore.
Y uno de los modos en que eso mejora, obviamente, es en hacer una difusión del punto de vista jurídico, no solamente la formación especializada, sino que la formación ciudadana en materias de acceso a la justicia. Esto es muy importante, para que personas sepan sus derechos, porque los derechos que no se conocen no se pueden ejercer. Y además, por cierto, a mí me parece muy interesante explorar otras formas de hacer justicia vecinal o local que, complementando lo que ya existe en los tribunales de policía local, puedan ser formas de acercamiento a la justicia y sobre todo una solución expedita y sencilla de temas que a lo mejor no es necesario escalarlos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista coincido plenamente con su visión. Yo trabajé en el consultorio de la Universidad Católica y trabajé 5 años en la cárcel, en tiempos muy difíciles y en tiempos que además el proceso penal era muy complejo porque la persona que no tenía defensa oportuna sencillamente pasaba como rebelde, no tenía nunca defensa, ¿no? Entonces he vivido la experiencia de personas que están como bajo esa línea de flotación y soy una convencida de que mientras más acceso haya a la justicia, también más respeto hay por ella y más afecto hay por la justicia. Ahora, respecto del tema de la inaplicabilidad, a mí me parece que este tema es un tema que tiene una complejidad por dos razones, ¿no? Primero, porque efectivamente se da una especie de dualidad porque la Corte Suprema es el máximo tribunal del punto de vista de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional conoce la inaplicabilidad respecto de cualquier causa pendiente en tribunales ordinarios o especiales. En consecuencia, el tema de los tribunales especiales no es una preocupación en este punto, pero sí la dualidad que se produce a propósito del máximo tribunal, que es la Corte Suprema, y el Tribunal Constitucional, que está más o menos en una misma línea. Luego, ese punto a mí me parece que es importante resolverlo, sea ajustando la parte competencial o sea ajustando cómo opera el cumplimiento de los fallos del Tribunal Constitucional en materia de inaplicabilidad, que es un tema vacío. Y en consecuencia, muchas veces se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad y el juicio sigue y en el fondo no hay ningún tipo ni de control ni de visión sobre qué es lo que va a suceder. Un tema que yo comparto es que no puede quedar el caso a resolver sin norma que lo resuelva. Y eso no siempre se resuelve o no siempre se responde adecuadamente. De tal manera que es un tema de revisión. Idénticamente el tema del principio de deferencia debida al legislador que usted plantea, senador. Efectivamente, el sistema no puede implicar que los mecanismos de control se transformen en mecanismos legisladores, porque hay una separación de poderes y precisamente de ese esquema original de Montesquieu de 3 poderes se agregaron 2, el poder constituyente, que en el fondo también se ejerce por los poderes que son colegisladores, y el poder de control que está radicado en la Contraloría y en el Tribunal Constitucional. Ese control no puede transformarse en otro poder, o sea, en otras palabras, no puede tomar el espacio del Ejecutivo ni tampoco puede tomar el espacio del Legislativo. ¿Cómo veo yo que ese tema puede resolverse? Me parece que una manera, tomando un poco la experiencia europea, es que cuando haya una revisión normativa que implique que se declaren normas inconstitucionales, pueda existir un reenvío al Congreso, para efecto que sea el Congreso el que resuelva el problema, ¿no? Porque eso evitaría también que los textos de las leyes queden un poco medio Frankenstein, ¿no? Con retiros y que queda un poco raro el texto, y además darle la oportunidad al organismo, que es el organismo que genera las normas, de arreglar la situación, teniendo a la vista, por cierto, la importante visión que tiene el Tribunal Constitucional de ese punto de vista, ¿no? Por cierto, con el respeto por el Tribunal y por sus miembros, pero me parece que son temas que constitucionalmente se podrían introducir. Muchas gracias, profesora. Senador Alfonso Urresti. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la señora Ángela Vivanco, docente hoy día, hasta hoy día, candidata propuesta por el gobierno, el ministro también. Y un par de preguntas. En primer, agradecerle que sean breves las presentaciones. Cuando es breve y es bueno, yo creo que eso es... Te lo tenés que aplicar a ti mismo también. Hay excepciones.
Creo que es importante porque su currículum que se ha expuesto y la presentación hecha por la Secretaría y el ministro explican su trayectoria y explican lo nutrida de sus actuaciones. Yo siempre lo que digo, soy un impulsor de la idea de la reforma en tanto cuanto incorpora abogados externos al Poder Judicial, a la máxima instancia. Creo que es bueno, oxigena, tiene otra mirada, con lo bueno y con lo malo que eso pueda significar, pero creo que el saldo es positivo. Y lo señaló porque uno es heredero de sus fallos, uno es heredero de sus actuaciones, uno es heredero de lo que uno publica, de lo que uno hace, y creo que usted lo ha explicado bien. Cuando uno actúa como abogado patrocinante en distintas actuaciones, uno podrá estar en desacuerdo o no, pero en definitiva uno actúa en la calidad de litigante. Me parece que se resuelve una pregunta que iba a formular, que la había hecho se adelantó el senador Arboe en ese sentido. Así como los jueces durante su trayectoria, a nosotros nos ha tocado nombrar acá y discutir a propósito de magistrados que, propuestos al máximo tribunal, tienen una saga y uno obviamente tiene una historia o tiene una visión y uno lo confronta o lo observa. También un abogado externo y sobre todo en el ejercicio académico, el ejercicio profesional, tiene actuaciones que ustedes bien las consignan. Así que eso me queda claro. Valoro y sería interesante el debate también que usted señala en esta respuesta del Tribunal Constitucional. Creo que eso nos alumbra, digamos, y está el ministro acá, de un debate que tenemos pendiente. Usted es candidata a la Corte Suprema, no al Tribunal Constitucional, pero valoro esa opinión porque creo que ahí tenemos una inconsistencia que creo que no es bueno para las certezas, para la administración de justicia en el país. Y creo que me parece interesante la política del reenvío, principalmente respeta la diferencia con el legislador y permite también que cada poder, cada instancia trabaje adecuadamente y no tengamos bloqueos, no tengamos un sistema. La pregunta principalmente despachada esas dos dudas, me gusta la mirada, usted hablaba de una mirada femenina en la administración del derecho, me parece interesante y es bueno también en este debate que tenemos nacional de incorporación de mujeres que usted tenga esa particularidad de mirar un poder como el Poder Judicial que es mayoritariamente, históricamente machista, pero creo que crecientemente feminista por la incorporación de decenas de mujeres y principalmente a los escalafones más bajos viene una alta participación de mujeres. La pregunta que quiero hacerle es principalmente ¿qué ve usted, digamos, se integra el máximo tribunal para asegurar esto, para entender que muchas veces en el caso de las mujeres es más complicada la carrera, compatibilizar sus vidas académicas, sus vidas familiares? Hay barreras de entrada, hay barreras de gestión, también hay barreras que la sociedad no ha logrado diluir, digamos, o persevera en ella. ¿Qué visión usted tiene? Me gustan esas palabras de decir, esto es un reconocimiento, hay una trayectoria, queremos tener una mirada femenina de la administración de justicia. ¿De qué manera lo visualizan? No solo son materias legislativas, que obviamente nos corresponderán a nosotros, al Poder Legislativo, sino también de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, poder incorporarla. Si tiene algún planteamiento, tiene alguna visión, o dónde podemos colaborar, o dónde usted cree que puede colaborar en esa instancia. Muchas gracias, señor senador. Profesora, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias por las palabras del senador Durresti. Efectivamente, el tema de la mujer es un tema que tiene complejidad, porque curiosamente, siendo la mitad de la población chilena y mundial, las mujeres tienen el tratamiento de minorías vulnerables, ¿no? Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Porque sin ser minoría muchas veces se les trata como minoría, ¿no? Yo creo que el derecho chileno ha dado pasos importantes en este sentido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las normas sobre discriminación arbitraria, particularmente la ley Zamudio, incluyan el tema, ¿no?, de la discriminación del punto de vista de género como una categoría sospechosa. En otras palabras, que en el fondo es un indiciario de que hay una discriminación arbitraria. Por otro lado, me parece importante
que en materia laboral también se han hecho una serie de avances del punto de vista de no solamente la inserción de la mujer en el mundo del trabajo, sino la combinación del trabajo de la mujer con otras áreas, como por ejemplo la maternidad, ¿no? Ya hace unos años la Dirección del Trabajo ha declarado que es inconstitucional, por ejemplo, la exigencia de no embarazo en las mujeres. Lo que se ha hecho en materia de educación, en que a las alumnas que se embarazan no las eliminen de los colegios. Todos esos son grandes avances, porque todos ellos en el fondo van reconociendo la naturaleza de la mujer y el hecho de que la vida de la mujer no tiene por qué ser sinónimo de sanción o de reprensión o de trato peyorativo. Y esto, por cierto, senador, de la mano con todas las normas penales asociadas con el femicidio y con otros tipos de agresiones contra las mujeres que me parecen sumamente importantes. Ahora, del punto de vista de la participación y del tema de las barreras de entrada, yo creo que el tema tiene tres aspectos. Primero, las mujeres tenemos que tener la convicción de que podemos participar en la cosa pública. Y esa es una convicción que se forma teniendo una sociedad que sea inclusiva y que sea respetuosa, como decía yo al principio, de la diversidad. En otras palabras, no sentir que yo por ser mujer soy menos bajo ninguna circunstancia, y si yo tengo realmente la vocación, que yo pueda participar y esté abierta a esa posibilidad. Ese es un tema cultural, formativo del inicio. Por otro lado, el hecho de lo que estamos presenciando, de que ya en los escalafones del Poder Judicial hay una fuerte participación femenina y existen las posibilidades de acrecentarla desde el punto de vista de los tribunales superiores, me parece que también es un indiciario en el sentido que puede llegarse a ese punto. Y del punto de vista de la operación, por cierto que es importante todo aquello que tenga que ver con la flexibilidad necesaria para que la mujer pueda seguir compatibilizando sus tareas con otras tareas y en consecuencia no se espere de la mujer que esté reducida a un ámbito puramente hogareño, pero tampoco se considere que tiene que ser un energúmeno que no tiene vida personal para poder dedicarse a la cosa pública. Yo creo que hay que tratar de combinar esos dos elementos. Y de ese punto de vista, a mí me parece que se ha avanzado. El mismo Poder Judicial se ha preocupado de este tema, del punto de vista de tener una visión y de tener temas específicamente asociados con lo femenino. Y así ha sucedido también en otras instituciones y a mí me parece que estamos en camino de ello. Y creo que uno de los modos precisamente la presencia de mujeres, porque eso de algún modo anima a las restantes. En ciertos casos extremos, creo yo que la política de medidas afirmativas es positiva, entendiendo que son medidas transitorias y que van destinadas a que se potencie la participación de la mujer para que después sencillamente la participación sea por mérito. Muchas gracias, profesora. Ofrezco la palabra al senador don Víctor Pérez. Gracias, presidente. Junto con dar la bienvenida a la abogada y profesora señora Vivanco, quiero valorar de que el presidente de la República, primero la Corte, primero después el presidente de la República, incorpora a personas muy sólidas en el ámbito jurídico con un currículum verdaderamente notable para asumir este rol de miembros de la Corte Suprema. Yo recuerdo el debate que se dio en el seno tanto del Senado como de la Cámara de Diputados cuando se incorporaron los abogados externos. El tema era lograr que personas con una amplia experiencia docente, de ejercicio profesional e investigadora pudieran llegar a dar una visión y aportar a lo que es el desarrollo de la Corte Suprema con los jueces de carrera que tienen sin duda otro esquema o otra actitud, una visión distinta. Y creo que en este caso la decisión del presidente de la República, a mi juicio, es absolutamente coherente con ese sentido que se tuvo en el momento de transformar la posibilidad de abrir una ventana para que abogados externos pudieran ingresar a la Corte Suprema. Así que creo que valoro ese hecho. En segundo lugar, creo que también comparto la visión que usted tiene, digamos, del derecho de poder contribuir a que las personas lo ejerzan, que puedan tener la información para poder ejercerlo, particularmente los más vulnerables. Y en ese sentido, creo que el Poder Judicial juega un rol fundamental. Y en ese quisiera preguntarle sobre su visión respecto a lo que son la formación de los jueces.
No hay duda que los jueces a lo largo y ancho de los tribunales de nuestro país, hace poco este Congreso aprobó la creación de, si no me equivoco, 101, 110 nuevos tribunales, 110 nuevos tribunales, 110 nuevos jueces que están a lo largo y ancho del país. Y por lo tanto, el accionar de cada uno de esos jueces es fundamental para hacer realidad lo que usted plantea. Yo en lo personal comparto, digamos, de que la justicia pueda llegar, digamos, a los distintos sectores. Y yo tengo la impresión que también cuando se discutió aquí en el Congreso, me tocó participar en la creación de la Academia Judicial como una estructura, como un elemento fundamental para esa formación de los jueces que pudieran hacer mucho más aplicable el derecho, pudieran hacerlo más cercano, pudieran hacerlo haciendo sentir a la gente que nuestros tribunales, nuestros jueces están para protegerlos, digamos. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el rol de la Academia Judicial? Yo creo que ha jugado un buen rol, pero creo que está extremadamente acotado. La capacidad de cantidad de jueces que se han creado, de plazas que se han creado, creo que no va relacionado con la capacidad que tiene la Academia del Poder Judicial para acompañar a cada uno de los magistrados y a cada uno de los funcionarios, porque no solamente a los jueces, sino que también los funcionarios de los tribunales, que también juegan un rol muy importante en la relación con la comunidad, en hacer cercano a la justicia, a las personas, y eso hace que a lo mejor tengamos muchos jueces y funcionarios del Poder Judicial que no están pudiendo acceder. Entonces, esa visión de la magnitud que está tomando la Academia Judicial y qué elementos pudiera usted ver para modificarlo. La segunda pregunta que quisiera hacerle, viendo su currículum, probablemente nosotros estamos en una sociedad que, además de los temas que usted ha mencionado, y comparto su visión, vivimos un mundo con un desarrollo científico tecnológico extraordinariamente acelerado. Lo que era normal científica y tecnológicamente o muy llamativo hace 20 años, hoy día es una realidad cotidiana. Y como usted ha sido o es profesora de Derecho Bioética, profesora del módulo Bioética de Derecho del Programa Internacional, yo creo que ese es un elemento que, ¿cómo ve, digamos, que el Poder Judicial y nuestros tribunales están preparados para enfrentar una cuestión que aceleradamente ya está llegando a nuestra vida en sociedad y evidentemente va a llegar a los tribunales y los tribunales van a tener que entrar a resolver una serie de esas materias relacionadas con ese desarrollo científico, con ese desarrollo tecnológico. Nosotros aquí tenemos una comisión del futuro y el futuro prácticamente está presente. Y con esas dos materias, ¿cómo usted puede evaluar el concepto de la independencia hoy día del Poder Judicial? Y se ve que esa independencia del Poder Judicial está vinculada también más o menos con la autonomía financiera que tiene el Poder Judicial para poder verdaderamente llevar adelante las tareas fundamentales que tiene nuestro país y que usted ha reseñado muy bien en su exposición, digamos, de ser el derecho a protección, particularmente a los más vulnerables. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Profesora, le ofrezco la palabra. Bueno, también muchas gracias a las palabras del senador Pérez. Efectivamente, el tema de la formación de los jueces es un tema que yo creo que a todos nos debe preocupar. Por varias razones. Primero, porque, como lo mencionaba usted, las materias que se van agregando a la necesidad de decidir judicialmente son muchas más que las que hoy están normadas. Y eso hace que muchas veces se tengan que crear soluciones o que terminen en el Poder Judicial problemas no resueltos, ¿no? Por diversas causas, ¿no? Entonces, por darle un ejemplo, la problemática en salud, por ejemplo, es una problemática de primer nivel que está hoy, ¿no es cierto?, llenando las salas de las Cortes de Apelaciones y también yendo a diversos tribunales e instancias jurisdiccionales. Por un lado, entonces, hacerse cargo de la multiplicidad de materias que cada día hoy llegan y que exigen y demandan más decisiones.
Por otro lado, un tema importante que no tiene que ver con la formación jurídica, sino que tiene que ver con la formación personal. Hay un tema de competencias blandas del punto de vista del ejercicio de la justicia que se relaciona con la capacidad de comunicarse con las partes, de entender la problemática de las partes y también de entender que cada una de esas partes tienen intereses que pueden ser contrapuestos jurídicamente, pero que tiene que existir un espacio de armonía y de confianza en la justicia. Tanto se trate de, en materia penal, autores, víctimas, demandantes, demandados, querellantes, querellados. Esa comunicación es extremadamente importante porque pienso yo que parte de la confianza que nosotros tenemos en las instituciones tiene que ver con la efectividad técnica, pero también tiene que ver con el modo en que nos sentimos nosotros comprendidos y nos sentimos incluidos en las decisiones, en las explicaciones, etc. Hablábamos antes que la formación, ¿no es cierto?, jurídica del país no es la más adecuada. Entonces, poder explicarle a las personas también es importante para que comprendan los procesos y comprendan la naturaleza de las decisiones que se toman. De ese punto de vista, yo creo que la Academia Judicial ha hecho un buen trabajo. Yo he tenido ocasión de hacer clases en la Academia Judicial porque se postulan académicos cada año. Yo siempre he postulado cursos ahí y me ha tocado hacer cursos interesantes. Aplicación, por ejemplo, de la Constitución por los tribunales ordinarios. Ese es un curso que di hace pocos meses. El tema de la independencia y de la autonomía del cual se hablaba también me ha tocado tratarlo en clase. Pero efectivamente la Academia Judicial está un poco superada desde el punto de vista de aquello que se necesita y por cierto que se está haciendo un esfuerzo para actualizar las mallas de los cursos, pero hay que agregar otras cosas y esa formación, a juicio mío, no puede ser una formación solo al inicio de la carrera o cuando se va a postular, ¿no es cierto?, a un cargo superior, sino que tiene que ser una formación que dure durante toda la vida de los jueces. Porque del mismo modo que un académico toda la vida tiene que estudiar, los jueces también necesitan constantemente estudio y aporte dentro del tiempo que es limitado que ellos tienen para que puedan actualizar sus conocimientos y en el fondo estén empoderados de las materias de las cuales ellos conocen. Eso es muy importante. Me llamó mucho la atención, senador, que usted menciona también a los funcionarios. Yo coincido con usted. A los funcionarios del Poder Judicial, no solo los jueces, también requieren capacitación y también requieren un plan de mejora del punto de vista de su propia participación, porque son absolutamente claves también. Entonces eso a mí me parece que implica, por una parte, quizá diversificar las funciones que hoy existen, empoderarlas, por cierto, de acuerdo a esas necesidades, pero también, obviamente, como es obvio, una asignación adecuada de recursos que se relaciona con lo que usted mencionaba respecto de la autonomía y de la independencia, ¿no? Si yo tengo recursos para realizar aquellos planes que considero indispensables para hacer un mejor organismo, evidentemente que eso facilita las cosas, considerando, por cierto, que estamos viviendo en un mundo de recursos limitados, pero la Administración de Justicia, ¿no?, y me gustaría agregar, aunque no es parte de su pregunta, el tema del sistema carcelario es un tema de primer orden, a mi juicio, ¿no? Porque eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, transforma la Administración de Justicia en algo que tenga más llegada y, por otro lado, el sistema carcelario, ¿no es cierto?, la aplicación de las penas también se transforma en un medio de rehabilitación del individuo que hoy no se cumple o que se cumple escasamente. El tema científico, efectivamente, a mí me gusta mucho. Yo tengo este curso que tiene que ver con dilemas y problemas bioéticos y además nosotros tenemos un programa dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica que está formado con la Facultad de Biología y que trata temas de tecnología y ciencia asociados con el derecho. De ese punto de vista, evidentemente que el derecho no evoluciona tan rápido como la ciencia y en consecuencia muchas veces hay que actualizar información, pero también hay que buscar mecanismos para que la problemática, ¿no es cierto?, y el interés o los grandes desafíos científicos no tengan que ser abordados ley por ley, sino que puedan ser abordados con algunos elementos generales que permitan resolución de ciertas materias. Y de ese punto de vista, hacer una visión, ¿no es cierto?, o hacer un estudio de los aspectos constitucionales del tema y qué aspectos debieran estar en la Constitución
Constitución que podían resolver esas problemáticas a mí me parecen fundamentales. Porque hoy ya no solamente es un tema, por ejemplo, de la vida que tenemos lo que aquí estamos, sino que es la generación de vida, por ejemplo. La mezcla con los temas artificiales, ¿no? el enhancement o transhumanismo. Todos esos temas uno puede decir vamos a tener una ley para cada uno porque no hay capacidad, ¿no es cierto?, para hacerlo. Pero sí grandes principios que permitan, quizá constitucionalmente, resolver esas problemáticas, ¿no es cierto? Y siempre, a mi juicio, a favor de, o sea, aumentando la protección, no en desmedro. Me parece que eso es lo importante desde ese punto de vista. El tema del ministerio asociado con la ciencia me parece un tema básico y, por cierto, el entender que los procesos científicos replantean los conceptos tradicionales del derecho. Yo hice un trabajo también sobre salud mental. Hay un proyecto que se está tramitando sobre salud mental que nosotros tuvimos contacto con quienes lo propusieron y ahí tiene usted un ejemplo, ¿no es cierto? El tema de la salud mental hoy está tratado en la legislación que existe como un tema de internación. El tema de la salud mental tiene que ser tratado como un tema de inclusión y obviamente de que el paciente en salud mental no sea una persona institucionalizada si no es estrictamente necesario, ¿no? Todos son temas que en el fondo son temas de frontera, pero que son especialmente interesantes porque la Administración de Justicia también tiene que resolverlo. Y ahí muchas veces, como decía un profesor mío, se crea derecho en el fallo, porque no siempre hay derecho, ¿no es cierto?, que se pueda aplicar punto a punto. Muchas gracias, profesora. Ofrezco la palabra al senador don Andrés Alamán. Gracias, presidente. Bueno, sumarme a las expresiones que han tenido mis colegas respecto de la trayectoria profesional de Ángela Vivanco, que creo que habla por sí mismo. El senador Narváez, señora Vivanco, hacía presente de que y valoraba su postulación en el momento que las instituciones las instituciones globales en el país pasan por un muy mal momento. El Poder Judicial y la Administración de Justicia no se escapa a ese fenómeno. Entonces yo lo que le quería preguntar en forma muy directa es, ¿cómo ve usted el tema del desprestigio de la Administración de Justicia y cómo ve usted el rol de la Corte Suprema en, por así decirlo, recuperar ese prestigio que hoy día se encuentra decaído ante la opinión pública, como por lo demás ocurre con el resto de los poderes? Muchas gracias, senador. Le ofrezco la palabra, profesora. Muchas gracias, senadora Alamán, por sus palabras. A ver, el tema del desprestigio tiene dos partes. Una parte tiene que ver con la sensibilidad que nosotros tenemos sobre la situación institucional, que va de la mano con la confianza, ¿no? Cuando la confianza decae en las instituciones, nosotros empezamos a pensar en teorías conspirativas y otras cosas, ¿no es cierto?, que se asocian con decir hay cosas que no sabemos, hay cosas que no conocemos, hay cosas que se están dando sin que yo las sepa, yo soy de alguna manera víctima del sistema porque el sistema, ¿no es cierto?, de alguna manera se mueve a expensas de mí como ciudadano. Y eso va, por cierto, de la mano con temas de opacidad y falta de transparencia. Cuando yo no conozco cómo funcionan las instituciones, tiendo a pensar que funcionan de una manera oscura, torcida, ¿no es cierto? Y esto, de alguna manera, es propio de la condición humana. Nosotros, respecto de lo que ignoramos, nos hacemos alguna ensoñación que puede ser mala o buena. Entonces, a mí me parece que el tema de la confianza y, por cierto, de la sensibilidad, la parte subjetiva de este tema del desprestigio, tiene mucho que ver con la transparencia, tiene que ver con educar a los ciudadanos respecto de cuáles son efectivamente las tareas que los poderes públicos desarrollan para que se entienda exactamente por qué hago una cosa y por qué no hago otra. Me parece muy importante respecto a la Administración de Justicia que queden muy claros, ¿no es cierto?, desde el punto de vista formativo, cuáles son atribuciones de los tribunales y cuáles no lo son. ¿Por qué, por ejemplo, en un proceso hay una relación indiscutida entre cómo opera, vamos a suponer, el Ministerio Público, el tribunal, cómo opera, ¿no es cierto?, la Defensoría Penal Pública, etcétera? Porque eso muchas veces no se conoce y en consecuencia se juzga por lo más visible, ¿no es cierto? Esta persona salió libre, esta persona fue condenada, pero no se mira al conjunto. Yo creo que nos falta cultura cívica desde ese punto de vista y a mi entender la cultura cívica refuerza mucho el tema de la confianza en las instituciones. Ahora, del punto de vista de un tema ya más práctico, más material, ¿no es cierto? Aquí hablábamos de lo subjetivo, el tema más material.
cómo aumentar el prestigio de la Administración de Justicia. A mí me parece muy importante que, como ya se hace hace muchos años, por ejemplo, en el sistema anglosajón, los fallos tengan una explicación del punto de vista doctrinario. Esta es la razón del fallo, sin tener necesidad de leer 22 páginas, 50 páginas, etcétera. ¿Cierto? Un tema de doctrina en que se explique claramente este es el fundamento, ¿no? De tal manera que eso se pueda colegir adecuadamente. Me parece importante que se refuerce, desde el punto de vista del Poder Judicial, la diferencia entre las opiniones propias y lo que es administrar justicia. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene sus propias opiniones, tiene sus creencias, pero eso no es la administración de justicia. En otras palabras, no puede existir un tribunal donde se diga en mi tribunal esto no pasa o en mi tribunal esto será lo que suceda, ¿no? Porque no me pertenece, yo estoy ejerciendo una función pública y en consecuencia no soy dueño de nada, sino que en el fondo soy un servidor para los demás y tengo que dejar afuera lo que yo querría o desearía, y lo que tengo que hacer es lo que efectivamente el derecho indica, con los recursos que hay, que pueden ser leyes, que pueden ser decretos, o incluso directamente acudir a los principios generales del derecho y a la equidad. Y eso creo que también es importante para que no se confunda el juez con la administración de justicia. Y las señales a veces pueden no ser adecuadas y por eso hay que cuidarlas especialmente. Y del punto de vista de la Corte Suprema, ya se mencionaban algunas preguntas anteriores, el tema de la potestad que tiene, ¿no es cierto?, la supervigilancia y superintendencia que tiene el punto de vista correccional, económico, ¿no es cierto? Es muy importante que desde este punto de vista exista una extrema claridad en los procesos, por ejemplo, de calificación de los funcionarios, de tal manera que se entienda por qué los funcionarios son calificados de un modo o de otro, que se revise qué tanto de la transparencia de ese proceso se puede dar a conocer. Esta es una decisión del Pleno de la Corte, así que estoy dando una opinión personal, que haya una transparencia sobre eso, cómo se asocia la calificación del funcionario con cuál es el destino de ese funcionario, o sea, cómo es verificada su gestión, y que todo esto también forme parte del conocimiento público, porque a mí me parece que el público tiene todo el derecho a estar de acuerdo o no con las decisiones que se toman, pero lo que no puede pasar es que las decisiones queden en un campo de oscuridad o que en definitiva se piense que yo soy impune porque estoy dentro de un sistema que me protege y se cierra sobre mí, ¿no es cierto? Creo que todos estamos expuestos al escrutinio público y si uno opta por un cargo público está expuesto con mayor medida a ese escrutinio y en consecuencia tiene que ser consecuente con eso. Creo que esos son todos elementos, senador, que contribuyen a un mayor prestigio. Quizás no son inmediatos, pero van formando una sensación de mayor confianza y certidumbre que es muy importante. Muchas gracias, profesora. Yo quiero hacerle un par de preguntas, pero voy a hacer un pequeño rodeo antes de llegar a la pregunta. Sí, rodeo temucano, efectivamente. Yo me preguntaba cuál es el sentido que tienen estas audiencias en la nominación de ciudadanas o ciudadanos que aspiran a conformar el más alto tribunal de la República. Lógicamente que no puede ser solamente los antecedentes curriculares, porque si fuera por eso usted tiene un brillante currículum, que lo hemos tenido en nuestras manos, que lo hemos visto. Yo creo que aquí nosotros estamos en un proceso democrático en virtud del cual dos poderes del Estado que tienen origen democrático, como es el señor presidente de la República y el Senado, están tratando de conformar el órgano más alto en la República que tiene por objeto hacer justicia, que es una cosa que en las sociedades, por los conflictos que existen, ¿no es cierto?, es fundamental el rol que cumple, en este caso, la Corte Suprema. Y por lo tanto nosotros estamos hablando aquí de una decisión de Estado y nosotros somos un poder en la estructura del Estado y lo mismo el señor presidente de la República. Entonces, en ese sentido, creo que las preguntas de los señores senadores han ido en esa dirección y lo mismo quiero hacer yo, pero con un aditivo, en el sentido de que fuera del brillante currículum que usted tiene, usted
participó también en actividades políticas como ciudadana. Y lejos eso de constituir para mí un reproche, para mí constituye un activo. Porque tener ideas y participar en la vida del país nunca puede ser un reproche y un obstáculo para que una persona pueda aspirar a ser miembro de la Corte Suprema. Al revés, sería un hándicap en contra para mí que algún ministro de la Suprema dijera que no tiene ideas respecto del mundo y de la vida y de la sociedad. Todos tenemos que tenerlo, porque la vida democrática precisamente trata de como dice el profesor Bobbio que usted citó, tomar decisiones colectivas obligatorias, ¿no es cierto?, respetándonos todos, mediante el libre debate de las ideas. Así lo dice precisamente el profesor Bobbio cuando habla, ¿no es cierto?, sobre el futuro de la democracia. Entonces, yo en ese sentido creo que todos sus antecedentes en este plano me parecen impecables. Pero a raíz de lo que señalo quiero entrar a otro tema. Porque mire, yo pertenezco a los pueblos originarios. Al revés de mis colegas aquí, tenemos esta cierta diversidad que es muy única. Por primera vez en el Senado de la República viene alguien de ese origen, que soy yo. Entonces, por supuesto, yo tengo una visión respecto de eso. Y la pregunta que le hago es porque usted es profesora de Derecho Constitucional. Tiene tratados sobre la materia, que yo por supuesto los tengo en mi biblioteca. Usted ha hecho informes en derecho sobre muchas cosas, entre otras cosas sobre la Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo. Le vi un estudio sobre la eutanasia, si la memoria no me equivoca. Entonces, por lo tanto, como profesora de Derecho Constitucional, usted tiene una visión de la formación del Estado a partir del reglamento del año 1811, ¿no es cierto? Y todas las constituciones que hubo hasta la del 33, hasta la fecha. Entonces, pero la conformación de nuestro país, cuando se crea el Estado chileno, la nación chilena no existía. Había una realidad sociológica que ha sido desconocida absolutamente por todas las constituciones políticas a lo largo de la historia. Al revés de Alemania, donde primero fue la nación alemana y después fue el Estado alemán. Aquí primero fue el Estado chileno y después la nación chilena, que fue creada por la sociedad chilena y impulsada por el Estado. Entonces, yo quiero preguntarle a usted en esa calidad, ¿cuál es su visión de la realidad social chilena respecto de los pueblos originarios? Le digo eso porque la Corte Suprema en muchos países ha tenido un rol fundamental en la legislación. Hablemos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha tenido un rol fundamental entre el Estado norteamericano y las más de 500 tribus de los pueblos originarios que existen en ese país, donde tienen niveles de autonomía y de otras materias muy adelantadas respecto de Chile, y donde efectivamente el rol de la Corte Suprema ha sido fundamental. ¿Para qué vamos a hablar de la Corte Constitucional colombiana y de lo que ha hecho el Estado colombiano con respecto a eso? Y lo mismo la Corte Suprema colombiana. Entonces, usted aquí habló de derecho a la vida democrática, habló de los tratados internacionales sobre derechos humanos, o sea, un conjunto de conceptos que yo comparto plenamente. Y por lo tanto, a mí me gustaría conocer esa visión, porque yo sostengo que en Chile la violencia no es permitida en la metodología democrática. Pero en el sur tenemos un conflicto político que los políticos no podemos esconder bajo la alfombra. Y yo soy también parte de la autoridad del Poder Ejecutivo. Y yo tengo una tesis de que ese es un conflicto político, no solo un conflicto de orden público. Y entonces salen conceptos como terrorismo. Aquí vamos a tratar una ley sobre la ley antiterrorista. Vamos a pedirle la opinión a la Corte Suprema. Entonces son todos conceptos que dicen relación con la riqueza de nuestra vida democrática. Y por lo tanto esta pregunta es pertinente en cuanto usted va a formar parte del más alto Tribunal de la República como una mujer de Estado que se lo merece estar allá, pero que yo en mi calidad de senador tengo derecho a hacerle esa pregunta. Le ofrezco la palabra, profesora. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras y coincido plenamente en que los temas de designación de una persona que forme parte de la Corte Suprema es un tema de Estado, por cierto, no solamente un tema
de trayectoria, de currículum, eso es como la partida, pero desde luego que no es la llegada, ¿no? El tema que usted plantea es un tema que tiene una gran complejidad en Chile y en otras partes del mundo, porque mucho tiempo, a mi entender tradicionalmente, se miraba a la nación de un punto de vista material, o sea, la nación eran aquellos que coincidían en ciertas características y eso excluía al resto, ¿no? O sea, la nación son aquellos que comparten un idioma determinado, una determinada historia, incluso una determinada raza o etnia, y eso, por cierto, que era excluyente de otros, ¿no? Y este ha sido un problema que se ha vivido en muchas partes del mundo, ¿no? La experiencia ha indicado que lo que hoy nosotros debemos entender por nación tiene que ser un concepto sociológico y no material. Renan decía, la nación implica un plebiscito de todos los días. Luego, los que son miembros de la nación son aquellos que se sienten autoidentificados como parte de la nación y eso no implica ningún tipo de distingo desde el punto de vista del origen, de la etnia o de otras características. Y en ese punto de vista yo comprendo y entiendo que son parte de la nación chilena tanto los que descienden de los europeos que vinieron a estas tierras como aquellos que ya estaban y que tenían un derecho ancestral, ¿no? Tenemos compromisos internacionales suscritos en ese sentido, con toda la problemática que ha tenido aplicarlos, pero los tenemos, ¿no es cierto? Particularmente el convenio 169 de la OIT. Creo que ese es un tema que hay que reforzar en el sentido, senador, de darle recepción más adecuada en el ordenamiento interno, porque hay muchas brechas en cuanto a la aplicación de ese convenio para que sea una realidad efectiva. Por ejemplo, el tema de la consulta es un tema que ha tenido numerosas problemáticas, ¿no? Exactamente cómo, cuántos, quiénes, etcétera, ¿no? Y de ese punto de vista, partiendo de ese entendido de que forman parte de la nación chilena todos aquellos que se sienten parte de la nación chilena y en consecuencia esto no excluye a nadie y nos suma a todos, evidentemente que nosotros tenemos que hacer los esfuerzos necesarios en pos de tres cosas. Primero, en pos de una igualdad que no sea una igualdad declarada, sino que sea una igualdad efectiva. En segundo lugar, a la preservación de las culturas de los pueblos que son originarios de nuestro país y en que en consecuencia, sin perjuicio de que haya elementos culturales generales, también se reconozcan estas individualidades. Yo creo que una de los conflictos o de los desafíos de las democracias modernas es cómo mantener la individualidad o la particularidad dentro de la generalidad. Y eso implica que tengamos derechos fundamentales de todos, pero también se reconozcan estatutos particulares por la problemática particular que esto tiene. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la ley indígena, con la protección, por ejemplo, del territorio en Isla de Pascua y otros temas que son individualidades respecto de lo general, que a mí me parece que es lo adecuado, que en ese sentido van, y hacia allá van las democracias contemporáneas. Usted mencionaba el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Estados Unidos. A mí me tocó estar en Nueva Zelanda, donde se ha hecho un acuerdo político y social extraordinario para efectos de que se incorporen adecuadamente en todos los temas de Estado relevantes las etnias originarias, que son muy importantes allí. Luego esa experiencia, ¿no es cierto?, sin tratar de importar nada, pero conocerlo, me parece que es importante. Ahora, en particular, el tema del conflicto de la Araucanía, a mí me parece que es un conflicto que es polivalente, es decir, hay varias cosas que están allí, pero como es obvio, siempre desde el punto de vista de las comunicaciones o de los mensajes se tiende a utilizar una visión reduccionista. En otras palabras, se mira el conflicto desde el punto de vista, como usted lo mencionaba muy bien, de la violencia, pero no se mira desde el punto de vista de otras problemáticas. Entonces, a mí me parece muy importante que ya avanzado, ¿no es cierto?, el siglo XXI, nosotros seamos capaces de diferenciar las problemáticas sociales, las problemáticas culturales, las problemáticas económicas y sus posibles efectos indeseados en estallidos o en brotes de violencia, que pueden ser delitos comunes o terroristas, según como en definitiva esto se resuelva legislativamente por ustedes. La ley de conductas terroristas, cual ésta sea la que rija, no está pensada para nadie en particular, está pensada para ciertos hechos. El punto de vista es si se asocian o no con voluntades o motivaciones, que es un poco la problemática que tiene esta ley, ¿no? Pero no podemos pensar en absoluto que esta es la ley de, ¿no? Es una ley que rige y que yo puedo incurrir en ella o no incurrir, pero evidentemente que la persecución penal es última ratio.
En consecuencia, yo tengo que resolver los problemas sociales, económicos y culturales por la vía de la paz y del diálogo, de la armonía, y luego llegar a esta última ratio que es la persecución penal de aquellos que no quieran someterse al diálogo democrático. Pero no tengo que saltarme etapas y decir el diálogo democrático yo lo voy a imponer como se hizo, ¿no es cierto?, la pacificación de la Araucanía, que se impuso una pacificación por los que ya estaban en Chile, no por conquistadores, entre comillas, aplicando violencia directamente. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Yo creo que esa no es ninguna solución y yo creo que estamos en un momento de madurez de la sociedad chilena para que eso sea posible. Y de ese punto de vista, a mí me parece que el tema de la administración de justicia, como lo dije al principio, tiene que hacer énfasis en los derechos, tiene que hacer énfasis en la no discriminación, tiene que hacer énfasis también en el estudio de cada caso, sin generalizar y evitando entonces los prejuicios y estandarizaciones que son extremadamente negativas, y en consecuencia creo que eso puede solucionar el conflicto desde el punto de vista de distinguir las personas que han optado por la vía violenta de aquellos que están manifestando legítimas contradicciones con la política existente y que tienen que ser incorporados desde el punto de vista del diálogo. En consecuencia, nadie debe quedar fuera, ¿no? Y si esto se puede reflejar constitucionalmente es importante, senador, pero más importante es que se reflejen los hechos, porque si no tenemos normas constitucionales muy bonitas, pero carentes de sentido. O sea, si se hace un reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución, bien, plena apertura a eso, pero que por favor ese reconocimiento también filtre hacia las conductas, porque de lo contrario es solamente una declaración y yo siempre he pensado que lo que realmente importa es cómo la gente ve las cosas en la realidad más que lo que se declara. De ese punto de vista creo yo que nosotros estamos a puertas de poder solucionar esos problemas, que es un tema complejo y que obviamente a la Administración de Justicia le cabe su parte en eso, en el sentido de no discriminar y, por cierto, solamente conocer como delitos aquellos que lo son y apartarlos de lo que son legítimas expresiones y manifestaciones de descontento o de sencillamente opiniones diversas como todos tenemos derecho a darlas. Muchas gracias, profesora. Ofrezco la palabra. Senador Alejandro Guille. Gracias, presidente, y por su intermedio, preguntando a la señora Ángela Vivanco, a la que le damos, por supuesto, la bienvenida. Conozco su trayectoria porque en alguna época trabajamos mucho los temas de libertad de expresión y me gustó mucho su trabajo. Pero como acá se ha dicho, más allá de los méritos académicos, lo que estamos viendo es la conformación de la cúpula de un poder del Estado. Y por consiguiente, el Poder Judicial como el Legislativo y el Poder Ejecutivo, de alguna manera son constructores de sociedad y de Estado. Están dando las señales hacia dónde vamos y por lo tanto jugamos roles no estáticos, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, entre los propios gente del derecho, hay debates instalados como cuál es exactamente el rol de los jueces, si tienen que interpretar la letra de la ley, buscar el espíritu, cubrir o no cubrir vacíos donde no hay pronunciamiento. Aquí mismo tuvimos un debate hace no mucho tiempo atrás entre facultades de la Corte Suprema y facultades del Poder Judicial y facultades de la Contraloría, por ejemplo, en ámbitos de competencia. Entonces me gustaría saber cómo ve usted el rol de los jueces frente a todos estos cambios que la sociedad vive y cómo jugaría usted en términos de los ámbitos de jurisprudencia, si hay que ampliarlos por la vía de ir legislando, si es por la vía de ir interpretando y aplicando la ley vigente, etcétera. Es un punto. Junto con eso, me interesa lo que usted refirió a la mirada femenina, que está hoy día en el primer plano y que tiene que ver con los cambios precisamente del país. De alguna manera, aquí se ha mencionado el trabajo en desarticular las normas arbitrarias que operan como barrera, estamos todos yo creo de acuerdo. También el crear normas discriminatorias positivas, cuando uno quiere acelerar cambios y procesos. Pero yo creo que la mirada femenina va mucho más allá de eso, también tiene un discurso a los hombres, está replanteando una relación cultural y de trato y de respeto. Me gustaría si pudiera profundizar esto de la mirada femenina en la Corte Suprema. Yo creo que con tanto machismo va a ser un aporte interesante. Otros temas son un poquito más aterrizados. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que el Poder Judicial es una institución bastante anacrónica en su estructura y organización, quizás la que menos cambios ha tenido, y hay algunos que pensamos que habría que separar lo que es la administración del Poder Judicial de lo que es la administración y aplicación del derecho.
y que ciertas tareas deberían estar en un personal más de tipo administrativo, altamente especializado, por supuesto, y dejar las potestades propiamente de la Corte Suprema para objeto de aplicación del derecho, mucho más que andar administrando las carreras funcionarias, donde además se presta, como usted bien sabe, para abusos y situaciones que han sido motivo de mucha polémica. También me interesa mucho el tema de su visión sobre los pueblos originarios. Comparto la preocupación del presidente, porque este es otro de los temas que tenemos vigente en términos no solo de la aplicación del derecho frente a los casos de desorden público o hechos de violencia aguda, algunos hablan de terrorismo, hay elementos para pensar que algo de eso hay, pero fundamentalmente cómo se enfrenta este tema. Los pueblos originarios están levantando reivindicaciones, reconocimiento constitucional, lo mencionó el propio presidente de la República. También el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, dicen uno. Otros con representación política de los pueblos originarios. O sea, vamos avanzando en muchas demandas que habrá que resolver en algún momento y donde obviamente la visión de los jueces es parte también del Estado y de donde va Chile. Y lo último que le quería consultar, señora Ángela, sin ánimo de abusar, porque son muchas preguntas, es el tema de la dualidad que se está produciendo en los poderes del Estado. Algunos hemos visto una cierta tendencia, que puede que sea legítima o no, es una discusión que estamos abriendo. ¿Cuáles son los ámbitos de competencia y jurisdicción de cada poder del Estado? Yo mencioné el tema de la Contraloría y de la Corte de Justicia. Pero también los senadores y los diputados hemos sentido muchas veces que las leyes que nosotros aprobamos están yendo a una tercera Cámara, en la que se estaría transformando el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, algunos piensan incluso que debería ser la Corte Suprema la que resuelva, otros piensan que debe ser un Tribunal Constitucional modificado, pero nosotros estamos viendo, muchos, un fantasma ahí de auto-otorgarse facultades que la ley no da, y frente a lo cual no hay mucha capacidad muchas veces de controlar, porque no está considerado, como le pone freno. Entonces, ¿qué es lo que piensa usted? Usted lanzó aquí una idea de, por ejemplo, si una norma es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pudiera volver al Congreso. Es una posibilidad. Si ha visto otras posibilidades. Perdonen lo extenso de las preguntas, pero no pertenezco a esta comisión, entonces tengo que hacer todas las preguntas en una vez. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Profesora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador Guillé, y son todas interesantes, así que me parece muy bien. Los jueces tienen que aplicar el derecho, pero sobre todo, creo yo, el mayor y mejor aporte es interpretar el derecho. Porque, como es obvio, del punto de vista abstracto, cuando se generan las normas, se visualiza más o menos cuál va a ser la cobertura, ¿no es cierto?, y aplicación de ellas, pero esa es una visión que es una visión a priorística, porque no sé lo que va a pasar con la norma después. Y en consecuencia, así como la norma sufre transformaciones mientras se tramita en relación a la identidad o el deseo de su autor, sufre otras transformaciones después cuando se aplica, ¿no? Y de ese punto de vista, por eso hablaba yo al principio de la rica interacción que tienen los tribunales de justicia con el Congreso, porque en el fondo yo puedo visualizar por la interpretación de los jueces cuál fue el destino de aquello que yo pensé, pero que lo pensé abstractamente, cómo finalmente fue en la práctica, ¿no? Y de ese punto de vista, el tema de la interpretación, incluso de la integración, ¿no es cierto?, de normas jurídicas, allí donde hay vacíos, a mí me parece que es el gran papel de los tribunales de justicia. Y además hay una cuestión que es evidente, que cuando nosotros hablamos de hacer justicia, cierto que hablamos de aplicar la ley, pero buscamos la solución que es la más correcta para el caso concreto. Y eso no solamente implica aplicar la ley, sino que mirar este conjunto de normas para buscar efectivamente esa solución. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad de los jueces. Y esa experiencia, por cierto, ilustra y permite después, ¿no es cierto?, en un círculo, como yo decía, ¿no es cierto?, que es un círculo virtuoso, poder fijarse en cuál fue el destino de esas normas y ver, a lo mejor es necesario modificarlas, crear otras, asociarlas. Yo creo que hay una interacción necesaria y además muy valiosa. Del punto de vista del tema femenino,
Efectivamente que el tema femenino implica medidas concretas, afirmativas, como lo mencionaba usted, implica destrucción de barreras, reconocimiento a los temas de discriminación arbitraria, pero implica obviamente una remirada cultural. Nosotros, fíjense que ya la Constitución hace muchos años dice, está declarado así en la igualdad ante la ley, que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Entonces no es que no lo diga la Constitución, pero ahí tenemos una evidencia de un texto que tuvo obviamente la mejor intención, pero que no ha cuajado en una realidad efectiva, sino que ha tenido que ir derivando en un montón de leyes que apalanquen ese principio, ¿no? Y eso indica que la pura declaración de un principio no genera realidad si no se toma a la vez, ¿no es cierto?, la intención de que así sea. Y de ese punto de vista yo considero que más que hablar de machismo o feminismo, la clave, como lo decía, es el tema de la igualdad. Somos personas y somos individualidades, independiente de que seamos hombres y mujeres, y realizamos papeles sociales que cada uno incluso puede decidir, porque tampoco ya se puede hablar de estandarizaciones sobre los papeles sociales. Una persona puede decidir si quiere A o B o C, y de ese punto de vista no puede ser que yo lleve sobre mis hombros una realidad que en el fondo me condicione mi vida porque soy mujer, ¿no? Sino que al contrario, esa es una realidad que debe mirarse ricamente, pero tiene que darme todas las posibilidades. Pero eso tiene que ver con un tema cultural, eso tiene que ver con la educación y la formación en valores, ¿no? Y el tema de la igualdad, cuando ya uno es viejo, es difícil imponerlo si no se tiene ese concepto, ¿no? Idénticamente que otros temas de discriminación. Entonces, para mí es un tema particularmente de formación. Y yo creo que el Poder Judicial se ha ido haciendo eco de esa realidad, ¿no? Yo me tocó participar en un seminario años atrás que se organizó precisamente por la presidencia de la Corte Suprema, donde se habló de las situaciones que tenían que ver con los conflictos de igualdad, precisamente temas de pueblos originarios, temas de discapacidad, temas de mujer, ¿no? Que todos ellos implican que hay que hacer una renovación cultural importante y que no puede ser que uno sea considerado menos porque eso no es una realidad, ¿no es cierto? Y eso no es posible en el mundo de los derechos, ¿no? Ahora, señora profesora, ¿me permite una pequeña interrupción? Si le parece, prorrogamos la sesión por 30 minutos. Muy acordado. gracias, señor Puede presidente. proseguir, señora profesora. Gracias. Del punto de vista de la estructura de la administración, ¿no es cierto?, la vinculación entre la funcionalidad administrativa y la administración de justicia. A mí me parece que todo aquello que sin vulnerar bajo ninguna circunstancia la independencia del Poder Judicial colabore activamente a que el Poder Judicial haga una mejor función y cumpla mejor los propósitos para los cuales está destinado, es obviamente una modificación a la que nosotros podemos estar abiertos. Yo creo que no hay nada que en este mundo esté clausurado desde el punto de vista del diálogo, y si esto colabora en que la Administración de Justicia se desempeñe mejor, me parece importante. Ahora, evidentemente que tiene que ser algo que se planee dentro de la realidad, efectivamente, del Poder Judicial, porque para mí los giros copernicanos no funcionan, son violentos, ¿no? Más bien, las transformaciones paulatinas creo que sí tienen un propósito y creo que cumplen mejor ese objetivo, ¿no? Y distinguir las funciones administrativas de las funciones netamente jurídicas, creo que eso es posible, pero en la medida que se haga, ¿no es cierto?, con la debida consideración de que es un sistema que está en funcionamiento, no es un sistema que se cree en donde yo puedo innovar del todo, ¿no? La mezcla entonces de lo nuevo con la continuidad me parece que puede ser una importante clave. El tema de los pueblos originarios, yo personalmente, si tuviera que redactar una norma sobre esta materia, senador, más que plurinacionalidad, hablaría de una nacionalidad que comprende a todos los pueblos que viven en este país. Por lo que decía al principio, porque la idea de nación para mí es muy importante, ¿no? Somos una nación, no somos varias naciones que tenemos la suerte o la mala suerte de haber coincidido en un espacio. Somos una nación, ¿no es cierto? Hemos hecho un esfuerzo porque el país funcione, hemos hecho un esfuerzo por salir adelante frente a catástrofes naturales, hemos hecho un esfuerzo desde el punto de vista de las transiciones políticas que hemos tenido. Entonces, para mí, más que hablar de naciones, tenemos una nación con diversos pueblos que merecen el reconocimiento, el respeto adecuado y, por cierto, no ser mirados como elementos distractivos del orden público. Hay personas que pueden situarse en esa línea, que es distinto, ¿no? Los pueblos son otra cosa distinta y merecen el debido respeto.
Y el tema de la dualidad entre los poderes del Estado, bueno, efectivamente la idea es que haya una adecuada coordinación. Este famoso sistema de frenos y contrapesos tiene que operar, no puede ser un bloqueo, sino que tiene que ser un sistema armonioso. Yo mencionaba el tema del reenvío porque me parece importante que las leyes vuelvan a su origen y en consecuencia que no queden como salen del Tribunal Constitucional cuando hay objeciones. Y además me parece que es extremadamente importante en este sentido, como ya lo dije al principio, un adecuado diálogo, porque cuando realmente se entiende cuáles son los criterios por los cuales se mide la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma, creo que puede ser esto muy efectivo para que durante la tramitación interna de las normas se pueda ya reparar en estos puntos y no solamente se haga, ¿no es cierto?, reserva de constitucionalidad, sino que se pueda acudir a ese punto y tratemos de resolverlo antes de que llegue al Tribunal Constitucional, ¿no? Porque cada vez que algo sale de mí, evidentemente paso a las manos de otro, ¿no? Entonces, obviamente que el tema de la constitucionalidad no debiera ser una habitualidad, pero eso tiene que ver también con un diálogo, porque no tengo por qué ser adivino de cuáles son los criterios que otros usan, ¿no es cierto?, para medir la constitucionalidad, pero sí es importante que yo pueda asumir en mis manos la problemática constitucional, y eso creo que evitaría esta dualidad o este tema de la tercera cámara, que por cierto no debe ser. La idea es que haya controles, pero que no haya ni apropiamientos de la realidad, ni tampoco haya ningún tipo de invasión en las funciones de otros. Muchas gracias, profesora. Senador Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida y saludar a la señora Ángela Vivanco Martínez. Yo le explicaba ayer justamente al presidente de esta comisión el deseo de poder, como no le integro, asistir precisamente para formarme un juicio, que es lo que hago habitualmente en mi calidad de senador independiente, para luego emitir la votación que me corresponde. Y la verdad es que yo quiero compartir y sumarme a todos los comentarios que han hecho los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a su capacidad profesional, en cuanto a su currículum, a su propia capacidad humana, a la participación que ha hecho el presidente mención con respecto a los temas políticos, en fin. Son muchas las preguntas. Yo quiero centrarme en las menos para no alargar esta sesión. Me interesa saber su opinión con respecto a el fuero parlamentario o el fuero de algunas autoridades. ¿Cuál es su opinión con respecto a esa materia? ¿Qué opina usted sobre la reforma procesal civil que plantea cambiar los procesos escritos por los procesos orales? ¿Eso es viable a su juicio? Un poco la relación que puede tener la Corte Suprema con los dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es su opinión también con respecto a eso? Esas serían 3 preguntas a lo menos y sumarme al juicio que han hecho los senadores que me antecedieron. Muchas gracias, señor senador. Profesora, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por sus palabras. El tema del fuero parlamentario, bueno, es un tema, yo diría que la mayor complejidad del tema del fuero parlamentario es que de algún modo lo que se le pide a la Corte es que se pronuncie sobre un proceso que no se ha iniciado y en consecuencia que aventure lo que va a ser un proceso que aún no es, ¿no? Y de ese punto de vista tiene una complejidad esto, porque tiene que jugar, ¿no es cierto?, con los antecedentes con que cuenta, que pueden ser mayores o menores, no siempre se pide tampoco el desafuero en un mismo momento, y sobre eso hacer una especie de prevención sobre lo que efectivamente ese proceso va a ser o no va a ser. Yo creo que esa es una situación compleja, ¿no? Muy probablemente el tema de la discusión del fuero parlamentario debe darse en otro momento del proceso penal y no en ese. De tal manera que entonces hubiera realmente antecedentes que permitan aclarar si efectivamente esa persona, existen todos los antecedentes necesarios para que esa persona finalmente responda en un proceso penal o es una imputación que puede quedar sin efecto por el camino. Me parece que eso podría resolver ese problema en cuanto a la situación del procedimiento de desafuero, ¿no? Hoy la cosa es variable y eso ha dado lugar a decisiones muy disímiles, ¿no? Y a mí me parece que siempre ese punto de vista es importante que haya decisiones que tengan una cierta armonía entre sí. Ahora, la razón del fuero
del fuero de los parlamentarios y otros fueros existentes tiene que ver obviamente con que no se coarte la función parlamentaria por la importancia que tiene con procesos que de alguna manera podrían ser artificiales. De ese punto de vista yo coincido en la idea de que no puede quedar un parlamentario expuesto a procedimientos penales que puedan entrabar su función parlamentaria, misma razón por la cual existe la inviolabilidad parlamentaria. Pero me parece que el momento del pronunciamiento es el que genera una cierta problemática porque aventura, ¿cierto?, situaciones que pueden o no finalmente cuadrar y que se entendía en el sistema del proceso antiguo, pero no en el proceso nuevo, en que las etapas son distintas y diferentes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la reforma procesal civil, yo coincido plenamente en que tiene que existir una reforma general de los procedimientos que nosotros vivimos en Chile y en general yo diría que tiene que haber una reforma general de numerosos cuerpos legales. Piensen ustedes que el Código Civil nuestro es un código que tiene lenguaje de 200 años atrás, ¿no? El Código Penal ni hablar, se han hecho intentos, ¿no es cierto?, de reforma del Código Penal que ahí quedaron por el camino. Yo creo que es un buen momento ahora para retomarlo. Y creo que en lo general los procedimientos van todos camino a la oralidad, precisamente porque eso simplifica y acorta los tiempos, permite una interacción que solamente en el sistema escrito es más difícil, permite que el juez tome un papel más protagónico desde el punto de vista de la relación con las partes, por eso hablaba yo del tema de las competencias blandas y de la posibilidad de vínculo, y además permite obviamente aplicar criterios de un modo distinto a lo que es un procedimiento escrito, por lo cual yo personalmente creo que eso va a ser positivo, por cierto, en la medida que el resultado sea mejor que lo que hay. Eso ya es un tema técnico, pero me parece que como principio una gran reforma de códigos en el país y particularmente de los procedimientos es positiva. Ahora, del punto de vista de la relación de la Corte Suprema con los demás poderes del Estado, la premisa, sin duda, es la independencia del Poder Judicial. Hay una prohibición constitucional de intervención, ¿no?, en la administración de justicia, pero creo que eso no es en absoluto un impedimento y no debiera mirarse así como una cerrazón del punto de vista de la posibilidad, como lo decía antes, de diálogo y de compartir ciertos objetivos y poder, de alguna manera, trasuntar cuáles son las valoraciones y cuáles son los objetivos en uno u otro caso. Por cierto que la Corte Suprema formalmente consultada respecto a los proyectos de ley, pero que exista un mayor diálogo y ese punto de vista haya una articulación adecuada con el Congreso y también con el Ejecutivo, a mí me parece indispensable. Los poderes del Estado, ojo, que están sometidos, ¿no es cierto?, a este sistema de frenos y contrapesos, pero también tienen que estar dispuestos a que exista un diálogo y una acción en conjunto para temas que me parece son temas país como los que usted ha planteado. Muchas gracias, señora profesora. Señor secretario, ¿cómo continúa esta audiencia? Señor presidente, la labor de esta comisión es constatar que el candidato o candidata en este caso cumple con los requisitos legales y constitucionales para su nominación a esta corporación. Y por lo tanto, la tradición de esta comisión es hacer una declaración formal por los integrantes de esta, reconociendo esos antecedentes. Muy bien. Señor ministro, señoras y señores senadores, señora profesora Ángela Vivanco, realizada esta comisión, esta sesión, quiero decir, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes, declara que la proposición del señor presidente de la República para nombrar a la señora Ángela Vivanco Martínez como ministra de la Excelentísima Corte Suprema cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente. Y en consecuencia, con ese informe se irá a la sala esta petición de nombramiento del señor presidente de la República y será la mesa de la Cámara la que fijará la sesión correspondiente donde se procederá a la votación por la totalidad de los senadores. Y entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta y yo quiero anunciar que una vez que yo toque la campanilla, voy a hacer un presente personal a la señora Ángela en virtud. Pero eso es una cosa fuera de acta. Muy bien, se levanta la sesión.
Culmina así la Comisión de Constitución del Senado, que se abocó durante esta sesión a analizar el oficio emanado por el presidente de la República para nombrar como ministra de la Corte Suprema a Ángela Vivanco Martínez. Según la opinión de los propios legisladores, está óptima en el cargo para poder asumirlo. ¿Qué viene a continuación? Ya luego de la revisión que hizo la Comisión de Constitución, es que este nombramiento ahora pasa a la sala del Senado. Necesita 2/3 para ser aprobada en el cargo como ministra de la Corte Suprema. Entregó aquí antecedentes muy importantes sobre su carrera profesional amplia y extensa en también derechos humanos, en materias personales. También entregó cómo debe plantearse este cargo y también habló un poco de la relación que debe tener los tribunales de justicia con el Congreso Nacional, temas de derechos humanos, lo que pasa en la Araucanía y mucho más. Entonces ahora viene que la sala del Senado pueda aprobar este nombramiento con 2/3, 29 votos en total, para poder así entonces ser ratificada en este cargo. Todos los detalles usted los puede saber en senado.cl y también en tv.senado.cl, detalles de lo que fue también esta comisión. Con esto me despido, esto fue Sesión de Comisiones a través de las pantallas de TV Senado.